Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta tarde estoy saludando a la familia de la fe, familia de Dios, familia de la gracia, que está por sobre la tierra y está por sobre todo el mundo. Quiero saludar a la gente hoy en este día, todos los hermanos y hermanas, porque comenzamos el año 2023 y deseo que el Señor los bendiga grandemente durante todo este año en todas las áreas de su vida, en la salud, en la economía, en la familia, en todas las áreas de su vida, que sea grandemente bendecida. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos en el Ministerio Internacional Edificando en Gracia, este canal que está dispuesto para llevarle a usted la escatología bíblica ya realizada. Usted nos puede encontrar entonces con muchos videos allí en la plataforma. Ya tenemos bastante material como para que usted aprenda y también pueda enseñar. Pero en esta tarde yo no traigo un video, en esta tarde yo traigo una entrevista que me hizo el profesor Heriberto Suárez cuando estuvo acá en Chile. Estuvo acá en el mes de noviembre, estuvo 3 días el pastor y profesor Heriberto Suárez y nos dio una conferencia que llevaba por título Conferencia Desfuturizando las Profecías. Desfuturizando las Profecías. Entonces estuvo el profesor en esa conferencia preterista en Viña del Mar, Chile. Y estuvimos allí aprendiendo muchas cosas con él. Y él en mi casa me hizo una entrevista y esa entrevista yo la grabamos en portugués. Pero hubieron personas que me dijeron, pero hermana Elena, en portugués nosotros no entendemos, tiene que repetir lo mismo pero en español. Entonces yo voy a repetir la pregunta que el pastor y profesor Heriberto Suárez me hizo y voy a responderla en español también, lo mismo, ¿cierto? Para que usted pueda comprender, a pedido de algunas hermanas que me pidieron que lo hiciera en español. Así que voy a hacer lo posible para que nos salga rápido, ¿no? Para que usted no tenga allí que quedarse mucho tiempo. Bueno, él aprovechó el momento, ¿cierto?, de hacer conocido a los hermanos quién es la hermana Elena Saavedra y cuál es el ministerio MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Entonces la primera pregunta fue esa: ¿quién es la hermana Elena? Bueno, la hermana Elena, soy yo. La hermana Elena, yo nací en Argentina, tuve un tiempo allí, mis padres me trajeron a Chile, que ellos eran chilenos, entonces me trajeron a Chile y viví acá en Chile como extranjera, como argentina, hasta los 25 años. Y después de los 25 años yo viví siempre como haciendo documentación para casarme, porque conocí a un brasilero y entonces yo en el año 27 de mi vida me fui a São Paulo, en Brasil, cuando me casé entonces con el padre de mis hijos, que fui viuda de él también, y allí estuve casi 40 años, en Brasil, en São Paulo, un país que lo considero mi segunda patria, porque estuve muchos más años allá de que acá, en Chile. Pero el profesor me preguntaba quién era la hermana Elena Saavedra. Entonces la hermana Elena Saavedra en Brasil fue una misionera que recorrió muchos lugares de Brasil, muchas ciudades, y también estuve en Río de Janeiro, en Minas Gerais, Río Grande del Sur. Tuve bastante tiempo, estuvimos allí. Río Grande del Sur prácticamente que bastantes ciudades, porque es muy grande también, ¿no? Pero esa la hermana Elena Saavedra fue una misionera y después fui ungida evangelista por un ministerio apostólico. Así que la hermana Elena fue natural entonces de Argentina y después yo me naturalicé chilena.
Entonces estuve en Brasil y comencé a hablar portugués en una semana. Entiendo que fue un don, un talento que el Señor, una capacitación que el Señor me entregó, porque en una semana yo ya estaba hablando portugués y hablaba bien, y hasta yo me quedé muy sorprendida con lo que Dios estaba haciendo, pero yo no sabía lo que Dios tenía conmigo, y hoy entiendo un poco lo que el Señor quería de mí en esa nación. Bueno, la pregunta siguiente era, ¿cómo fue mi pasaje religioso por el sistema? Bueno, por el sistema religioso yo estuve 25 años practicando la ley mosaica, practicando todos los rudimientos de la ley dentro de la iglesia cristiana evangélica. Diferentes denominaciones donde yo estuve, se practicaba entonces la ley mosaica. Y eso me mostraba de que, y me muestra de que la iglesia contemporánea nuestra, evangélica, cristiana, ella está judaizada, porque practica todos los rudimientos de la ley que el Señor los retiró en el año 70. Pero la iglesia sin la revelación continúa practicando entonces la ley mosaica dentro de la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo. Ese fue el pasaje mío religioso por el sistema. Fueron 25 años practicando la ley mosaica dentro de los templos, en la ignorancia y con mucho amor y con mucha dedicación, como tal vez lo hace mucha gente porque no conoce la revelación, ¿eh? Pero con esto hemos estado entendiendo de que todo eso ya es cosa del pasado, no de ahora, ¿eh? La iglesia tiene que retirar todos esos rudimientos de la ley dentro de su templo. Entonces también ella me preguntó, ¿cómo surgió mi eje? Bueno, yo hacía parte de un ministerio apostólico en Brasil, donde el apóstol no aceptó el preterismo pleno, no aceptó la revelación del Evangelio de la Gracia. Entonces no aceptó la revelación bíblica de que ya todo fue consumado. No lo aceptó, y entonces allí hubo un rompimiento, y en ese rompimiento entonces yo quedé sola y hablé con el Señor y le dije, Señor, muy bien, yo no le temo a los comentarios, a las críticas, no le temo a eso. El Señor es sobre mí, el Señor es mi cabeza. Hoy en día no necesito una cobertura, tengo la cobertura del propio Dios, porque el que me ordenó hacer esto en esta nación. Y entonces seguimos enseñando la escatología bíblica consumada. Y entonces al retirar el pastor la cobertura, porque él la retiró, no fue un asunto mío, me quedé sin esa cobertura, pero hoy en día tenemos la cobertura del Señor, y el Señor hasta aquí nos ha guiado y nos ha enseñado. Así que el pasaje por el sistema y también por ese ministerio fue terminado, se terminó esa participación en aquel lugar. Así fue como surgió mi eje, de esa manera, ¿eh? Y entonces después viene una siguiente pregunta, ¿cómo el preterismo completo llegó a su entendimiento? Y llegó porque yo estaba procurando a través de la internet hacer una comida brasilera, y en eso me deparé con un video que me llamó mucho la atención. Era algo diferente. No le voy a decir a usted que fue muy fácil de entender, pero yo no tuve así una resistencia. Yo quise saber, quise conocer, y escuché varias veces el mismo video, y después fui a otro y fui entendiendo por la palabra de Dios que sí, aquella persona que estaba predicando, que era el profesor Heriberto Suárez, entonces tenía razón. Y yo en ese momento mi corazón quedó compungido, porque yo conocía el Evangelio de una manera y ahora se me está explicando de otra. Entonces para mí no fue tan fácil, ¿eh? Como también no lo fue para las personas que estaban conmigo. También para ellos no fue fácil. Y yo creo que hasta el día de hoy algunos de ellos puede que estén entendiendo algo, pero bueno, todo está en las manos del Señor. Y de esa manera fue que llegó para mí entonces el entendimiento. Fue impactante
fue impactante ese video porque era algo nuevo para mí. Y fue un poco como que violento, ¿sabe? Y contradictorio. Fue así un impacto en mi mente. Pero continué hasta que conseguí entender y dije, Señor, tiene razón. Yo soy la que estoy equivocada y tu palabra jamás miente. Tu palabra, ella no se equivoca. Y ella, la palabra de Dios, ella se responde a ella misma. Entonces yo fui buscando hasta que encontré la verdad y allí es que nosotros pudimos hacer el cambio en nuestra mente. Después vino una otra pregunta de que ¿cuál es la cultura religiosa de los chilenos? Y le expliqué entonces que la cultura de aquí, lo que impera más, ¿no? es la cultura mariana, el catolicismo. El catolicismo impera mucho más aquí. Así que también yo antes de conocer el Evangelio también fui católica un tiempo, pero no era practicante, era de tradición de familia, ¿sabes? Esas cosas. Pero yo nunca fui así una persona dedicada al catolicismo. No, el Señor nunca permitió eso. Otra pregunta que me hizo es ¿qué me hizo creer que la escatología bíblica sea de verdad realizada? Entonces, ¿qué es lo que me hizo entender? Fue la revelación que está dentro de la propia palabra. Y allí hubo un correr del velo en mi mente. Porque era como que estaba velada mi mente. Y cuando retiré el velo, el propio Señor retira el velo, pude comprender las Escrituras. Porque sin eso antes no la comprendía, no conseguía buscar una referencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. No había una referencia entre los profetas y el Apocalipsis. No conseguía entender eso. Y hoy en día sí, hoy en día se puede entender, pero después que el Señor me retiró el velo. Así que eso fue la manera de que yo entendí entonces la escatología bíblica ya realizada. La otra pregunta fue, ¿cuál es el texto bíblico que fue el que me vino a revelar el entendimiento? Había un versículo bíblico que yo siempre quise entender y nunca nadie me lo pudo explicar. Y ese versículo me gustaría mucho que usted lo anotara, porque está en el capítulo 16 del libro de Mateos, capítulo 16. Vamos a leer aquí para que usted entienda. Esto es lo que yo no conseguía entender. Tal vez hoy Dios a usted le retira el velo a través de este versículo, como lo hizo también así conmigo. Así que vamos a ver aquí, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá, versículo 27 y 28, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso fue en el año 70, con la revelación ya la podemos entender. Y mire el versículo 28, preste atención en este versículo. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo por sobre las nubes y en su reino. Y este libro fue escrito mucho antes del año 70. Entonces ese pueblo que estaba allí, que el Señor le estaba diciendo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, no es de los que están aquí hoy, que estamos ya en el estamos en enero del 2023, no es hoy, ni tampoco será el hoy de mañana, sino que ese hoy era para ellos, en el tiempo del primer siglo de la era cristiana, porque aquí está el libro de Mateos y le está hablando a ellos le está hablando el propio Señor, le dice, algunos de los que están aquí no pasarán por la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir sobre las nubes y en su reino. Ese versículo para mí fue impactante. Cuando lo pude entender, es como que se cayeron las escamas de mis ojos. También pude ver en Apocalipsis, en el capítulo 1, que usted puede ver el capítulo 1, es muy revelacional. El versículo 4 dice lo siguiente, tú puedes leerlo del 1 al 4, pero el versículo 4 dice, Juan, aquí está hablando el apóstol Juan,
cuando estaba en la isla de Pasmo, él tuvo la revelación del Apocalipsis. Y esto fue ya en el año, entre el año 64 y 68 del primer siglo de la era cristiana. Cuando él estaba en la isla allí, el Señor le revela a él todo el Apocalipsis, todo lo que él iría a suceder en el año 70. Entonces, del 64 al 68 que él escribe, hasta el año 70, estaba muy próximo. Por eso que en muchos lugares dice que está a las puertas. Es que temprano vengo, cedo vengo, y aquí dice, ¿eh?, que él pagará conforme, ¿verdad?, aquí conforme a sus obras, en el tiempo del fin. Y en el versículo 4 dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. ¿A quién? A nosotros, no, a ellos, a los que estaban escuchando la revelación que trajo el Señor para Juan, el apóstol Juan. Dice, a las 7, usted estudia estos versículos. Mire, dice, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era, el que ha de venir. Y a los 7 espíritus que están delante de su trono. Vea usted que dice entonces a las 7 iglesias que están. Entonces el Señor estaba llevando la revelación a través de Juan de lo que iba a suceder en el año 70 después de Cristo a esas 7 iglesias que estaban en Asia Menor. ¿Dónde están esas iglesias hoy? Si Jesús tuviera que volver hoy, ¿dónde están esas iglesias? Y no solamente las iglesias, todo ese pueblo que participaba en aquellos lugares, ¿dónde está hoy? No existe más, no existen. Si el Señor tuviera que venir, tendrían que estar aquí vivos. ¿Por qué? Porque en el versículo 7 dice, y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. ¿Qué ojo le verían? Ellos, no nosotros. Y esto es lo que no entendíamos en la Biblia. Esto es lo que vino para mí. Fueron los versículos clave, que yo pude entender de que sí, nosotros estábamos atrasados en el conocimiento, 20 siglos de conocimiento atrasado. Entonces, pasar esos 20 siglos al conocimiento de la escatología bíblica consumada, no es muy fácil, pero es posible. Porque si usted lee los versículos, usted va a entender. Es aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Quiénes eran los que le verían? Mire, dice, y los que le traspasaron. ¿Quiénes fueron los que lo traspasaron? ¿Acaso no fueron los romanos? ¿Acaso no hubo un soldado romano que le traspasó con la lanza el costado? Esos son los que le verían. ¿Quién eran esos romanos que lo traspasaron? La cúpula religiosa de aquel tiempo, los fariseos, los escribas, los saduceos, todos los que estaban en contra de Jesús porque no creyeron que Él era el Mesías y mandaban a matar los profetas. Algunos fueron apedreados, como Esteban, otros fueron decapitados y así fueron todos sacrificados. El único que quedó por orden del propio Señor, guardado en la isla de Patmos, fue el apóstol Juan. Y es el que relata el Apocalipsis, para que nosotros hoy pudiéramos tener el entendimiento, ¿ve? Y dice, y todo ojo le verá y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. ¿Dónde están esos linajes? Cuando habla de linaje, habla de los linajes de las 12 tribus de Israel, los descendientes de las 12 tribus de Israel. Ya no hay ninguno, ya no queda ninguno vivo. Tendrían que estar vivos acá, los que lo traspasaron, los que estaban allí, todo ojo lo verá, los que fueron los linajes de la tierra, tendrían que estar vivos. Y eso fue lo que para mí entendí. El evangelio que yo estaba predicando era el evangelio religioso mezclado, ¿cierto?, con los rudimientos de la ley. Y salimos entonces de ese entendimiento y pasamos a la verdad. Y la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y esta es la verdad que me libertó del sistema religioso. Entonces eso es lo que aconteció. Y la última pregunta que él me hizo es que, ¿qué significa para mí, o qué significó para mí la conferencia de Futurizando las Profecías, que fue la primera conferencia dictada por el pastor y profesor Heriberto Suárez acá en Chile, en Viña del Mar? ¿Qué es lo que representa para mí eso? Representa el inicio de la introducción del verdadero evangelio en esta nación, en Chile.
Y le doy gracias a Dios por eso. Porque ya mucho tiempo atrás Dios me había hablado esto y se comienza a cumplir los tiempos. Así que con esto nosotros terminamos y él dice que qué mensaje yo dejaría para el pueblo futurista que no acredita y que puede estar asistiendo a este video. Bueno, el mensaje que yo puedo dejar es de que nosotros tenemos que bajar los niveles de orgullo, porque eso nos deja entrar el Evangelio de Jesucristo en nuestra mente. Y con esto entonces tenemos que, el consejo es creerle a Dios, creerle a su palabra y creerle a los profetas que están escritos en la Biblia. Porque el último profeta, el tiempo de los profetas imperó hasta Juan el Bautista. De allí en adelante no existen más los profetas. Así que nosotros con esto nos despedimos y esperamos que les sea útil este pequeño mensaje que fue la entrevista que el pastor Heriberto Suárez nos hizo aquí en Viña del Mar, Chile, en el mes de noviembre del 2022. Que se llamó entonces Desfuturizando las Profecías. Y usted lo puede encontrar también en la plataforma de YouTube. Están allí los videos de la conferencia. Y con esto nos despedimos y les deseamos entonces que el Señor los siga bendiciendo y les revele toda su verdad. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracia y paz.